En tu hogar, TV4, Televisión. Muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde. Les damos una muy cordial bienvenida a su programa, El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Así vamos a leer en esta tarde el capítulo 6 de esta carta. El versículo 1, de ahí vamos a comenzar. Le pedimos si tiene usted una Biblia a mano para que usted también pueda leer junto conmigo, a fin de que se dé cuenta que lo que estoy leyendo es exactamente lo que dice la palabra de Dios y absolutamente nada más. Versículo 1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de persona. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros seáis
sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a tomar unos momentos para orar en la presencia del Señor. Nuestro Dios y Padre Celestial, con gratitud una vez más, al llegar a tu presencia lo hacemos a través del Señor Jesucristo, el Hijo amado tuyo, aquel que nos amó de tal manera que para rescatarnos de la condenación eterna tuvo que morir en la cruz. Gracias, Padre amado, porque el Señor Jesucristo, Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Quiero pedir en esta tarde que tú hables a nuestros corazones, que tú utilices mi boca y que a través de ella puedas entregar un mensaje que sea entendible y que realmente sea eficaz y llegue al corazón de los amigos que están en sintonía, también de los hermanos. Si hay algunos amigos que están con problemas diferentes en sus vidas, con enfermedades, falta de trabajo, con algunos que están metidos en las drogas, en el alcohol, otros con problemas matrimoniales, otros que necesitan restauración, te pido que tú les ayudes y que tú hagas tu voluntad en cada uno de ellos, pero por sobre todas las cosas que ellos puedan reconocer en el Señor Jesucristo, tu Hijo amado, el único y personal Salvador de sus almas. Nuestro Dios, quiero rogar en esta tarde también por la familia, los dueños de este canal y los que trabajan aquí, para que tú también a ellos les ayudes, les des paz y tranquilidad en sus corazones, que todo vaya bien con sus familias, pero especialmente que ellos puedan tener en cuenta el gran privilegio que les concede de escuchar el mensaje de salvación y que puedan apercibirse de ello para asegurar el futuro de sus almas por toda la eternidad. Ayúdales en su salud física y en todas las cosas que ellos están haciendo. Padre amado, queremos pues ahora quedar a tus cuidados agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, en el capítulo anterior, el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, estaba entregando consejos acerca del matrimonio cristiano, cómo debe ser la relación, cómo debe ser el afecto, cómo debe ser la comunión entre el matrimonio que son hijos de Dios ambos. E incluso también esto va más allá, porque si un matrimonio es mixto, vale decir que el esposo sea creyente, la esposa no, o viceversa, el que es creyente de igual manera debe cumplir con el mandato de Dios para con su cónyuge. Así el Señor quiere que el matrimonio cristiano brille en este mundo, sea un ejemplo para los demás de paz, de felicidad, de tranquilidad. Como mencioné, no hay el matrimonio perfecto, tampoco hay el matrimonio que no tenga dificultades en sus vidas, ya sean económicas o de cualquier índole, pero todas aquellas cosas son pasajeras y se pueden arreglar rápidamente, solamente confiando y poniendo las cosas en la presencia del Señor y conversando y todo haciéndolo con buena voluntad. Ahora, esto se extiende a los hijos, y cuando nosotros vemos que en la palabra de Dios se sigue extendiendo el consejo a lo que es la familia, debemos recordar que Dios, antes de que el ser humano cayera en pecado, Él formó
esta institución que es la principal de la sociedad, que es el matrimonio. Y Él lo formó con varios propósitos. El principal propósito es que la sociedad, que la humanidad se multiplique y vaya creciendo. Así por eso Él formó este matrimonio entre un hombre y una mujer. Son el núcleo principal de esta sociedad. Y de allí también van a la familia. Dios estableció este principio de familia y Él a través de su palabra siempre se ha preocupado de toda la familia. Así nunca va a dejar de aconsejar a los padres, a las madres, al esposo, a la esposa, a los hijos y aún a los nietos, para que cada uno en conformidad al conocimiento que tienen de la palabra de Dios puedan mostrar el amor hacia sus familiares y hacia sus semejantes. Por supuesto, el lenguaje que tenemos acá es para aquellos matrimonios cristianos, para los hijos que tienen al Señor Jesús como su Salvador personal. Para ellos es la instrucción que está acá. Para los padres que han recibido a Cristo como su Salvador personal, para ellos es la instrucción dada por el Señor, porque solamente Él da instrucciones a los que son sus hijos. Así, aquí ya Él ha dicho que el marido debe amar a su mujer de la misma manera o semejante como Cristo amó a la iglesia, que es el amor supremo que nosotros podemos considerar en este mundo y en todo lo que el hombre pueda conocer. Ahora se dirige a los hijos. Estos hijos que son creyentes deben obedecer en el Señor. Por eso es la diferencia. Ellos pertenecen al Señor. Ellos pertenecen a Dios. Son de la familia de Dios. Entonces, en el Señor, o como al Señor, ellos deben obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque esto, dice el Espíritu Santo, es justo. Es justo que los hijos obedezcan a sus padres. Ahora, ¿para quién es justo? Por supuesto, es justo para Dios. En la carta a los Colosenses se vuelve a reiterar este mandamiento. Y en el versículo 20 del capítulo 3 de la carta a las iglesias de Colosas, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Acá veíamos que dice que es justo para el Señor, pero esto agrada al Señor cuando los hijos son obedientes a los padres. Ahora, lamentablemente, con estas leyes que han impulsado los políticos, los gobiernos, le han quitado autoridad a los padres. Y vemos el resultado, cómo está la sociedad hoy día, cómo están los jóvenes hoy día, perdidos, delinquiendo desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque las leyes le han quitado esta autoridad y los padres están restringidos. Si un padre castiga a un hijo, el hijo puede quejarse a las autoridades y el padre va a terminar siendo víctima de las leyes. Qué lamentable es esto, porque antes no se veía tanta delincuencia, antes no se veía tanta maldad, y era porque desde pequeño los padres tenían toda la autoridad para corregir, para instruir y para educar a sus hijos, especialmente los padres cristianos, para educarlos conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Cada vez vemos que la política y las leyes están llevando al exterminio, a la perdición, a la raza humana. El hecho de la deformación que han hecho del matrimonio igualmente
está causando un caos tremendo, cosa que realmente esta gente no entiende ni se dan cuenta de lo que lamentablemente están haciendo. Un día tendrán que igual dar cuenta delante de Dios y van a tener que asumir las consecuencias por su desobediencia y su oposición a Dios. Pero aquí tenemos que los hijos creyentes deben ser ejemplo en esto de la obediencia a los padres, porque esto es justo. Y tenemos aquí citado el primer mandamiento en la palabra de Dios que tiene promesa. Y este mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El honrar al padre y a la madre, por supuesto, va mucho más allá de la simple obediencia a lo que el padre o la madre le mande o le ordene. Esto tiene que ver con el cuidado que deben prodigar los hijos a los padres cuando ya estos están en su edad de ancianidad o están enfermos. Jamás un hijo debiera dejar a su padre o a su madre solo, desamparado, porque esto realmente es muy desagradable para Dios. Dios no quiere esto, y Él ordena y manda y ofrece una recompensa a los hijos que obedecen este mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Significa que ellos debieran proveer para la alimentación cuando ellos no la tienen, para el abrigo, para la bebida, para la medicina y todo lo que involucre el cuidado de los padres en la ancianidad, así como los padres cuando el hijo nació y era indefenso se preocuparon por ello, de cuidarlo, de alimentarlo, de abrigarlo, de proveer para todas sus necesidades. Así también los hijos deben devolver la mano cuando es la ocasión. Y además eso es un privilegio para un hijo, el preocuparse de aquellos que antes se preocuparon primero por él o por ella. Es triste realmente ver cómo algunos ancianos y algunas ancianas, teniendo hijos, cuando están en edad avanzada, enfermos algunos, están en desamparo, que a veces gente extraña deba hacerse cargo de ellos. Es algo irracional, es algo que realmente no corresponde, y el hijo o la hija que esto hace, un día tendrá que también dar cuenta en la presencia de Dios. Además de esto, en la ley de la vida, el hijo o la hija está sembrando, y él va a cosechar o ella va a cosechar lo mismo que sembró. O sea, vale decir, si él fue capaz o ella fue capaz de desamparar a sus padres cuando lo necesitaron, entonces ellos no debieran esperar que sus hijos también lo amparen a ellos cuando ellos tengan esta necesidad en sus vidas. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Y aquí hay otra cosa que debemos considerar. Aquí no se trata que el mandamiento, no tiene que ver el mandamiento con que los padres hayan sido muy buenos con el hijo. Aquí no hay ninguna condición. El mandamiento aquí es incondicional. El hijo es hijo, y si sus padres están con vida y están necesitando de él o de ella, deben honrarlos y deben amarlos, deben preocuparse de ellos. El Señor es quien les va a recompensar, y van a ser más recompensados, mucho más recompensados que lo que alguna vez siquiera lo pensaron. El hijo cristiano, el hijo
el hijo creyente tiene delante de Dios esta gran responsabilidad de honrar a su padre y a su madre. Y cuando el hijo hace esto, Dios dice que le va bien y que va a ser de larga vida sobre la tierra. Y esto también tiene que ver con los principios y con la enseñanza, con la educación que los padres dan a los hijos. Lamentablemente esto se confunde en el día de hoy y piensan que en el colegio es donde los hijos reciben toda la educación. No, señor. Los hijos en el colegio reciben instrucción acerca de las ciencias y de las cosas que ellos deben saber, las materias que deben saber para tener una vida que puedan prosperar encontrando buenas ocupaciones, buenos trabajos, a raíz del conocimiento científico que ellos puedan lograr. La educación, escuche bien, la educación viene de la casa, de la familia, así como son los principios en la casa, así va a ser el comportamiento del hijo o de la hija en la sociedad. Si usted, querido padre, da un mal ejemplo a su hijo, siendo una persona grosera, una persona que golpea a su esposa, una persona que hace cosas malas, no espere que su hijo pueda salir mejor que usted, porque él está aprendiendo de acuerdo al ejemplo que usted le está dando, le está entregando. Así, para los padres cristianos, el Señor ha dejado siempre la enseñanza y la vara muy alta. Padres, dice él, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta es la forma que Dios ha dejado establecida para los padres, aquellos que somos padres, de criar a los hijos en disciplina, no exasperarlos, no hacerlos perder la paciencia, a veces por cosas que no tienen valor, o incluso más por burlarse de los hijos o por hacer cosas que no corresponden. Los padres cristianos, en primer lugar, deben tener en cuenta la disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, no se trata solamente de castigo. La disciplina primero es instructiva, luego es correctiva y finalmente viene cuando ya no hay otra solución. Obviamente viene el castigo, pero como una forma de lograr enmendar el camino del hijo o de la hija que lamentablemente se ha extraviado. Los padres deben tratar a los hijos con prudencia, con sabiduría, convencerlos con buenos planteamientos, con buenos razonamientos de que lo que ellos están haciendo está mal, están equivocados. Instruirlos, enseñarlos en la palabra de Dios. Desde la antigüedad, Dios ha ordenado que los padres deben instruir a sus hijos todo el tiempo en lo que es la palabra de Dios. Enseñarles estando en casa. Si están de viaje también pueden irles instruyendo, vale decir, en donde ellos estén, deben instruir, deben capacitar de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña a sus hijos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es algo que se cumple muy bien. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Y voy a citar un ejemplo que a lo mejor los creyentes sí debieran conocer muy bien. El caso de este joven Timoteo. En el caso de Timoteo,
Es posible que su padre, porque no se menciona de él que haya sido un creyente, pero sí su madre y su abuela, ellos eran creyentes. Porque el apóstol Pablo habla de ellos, de su madre y de su abuela. Y él dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, o sea, en el capítulo 1, versículo 3, dice él: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de este joven discípulo? Bueno, él de pequeño, su madre y su abuela fueron creyentes, recibieron a Cristo como su Salvador personal. Y ella, fiel a la instrucción de la palabra de Dios, ellas instruyeron a Timoteo. Así Timoteo creció creyendo y escuchando la palabra de Dios. Él aprendió desde la niñez las Escrituras. Y estas Escrituras, que es la palabra de Dios, ellas le hicieron sabio para la salvación. Y ahora, después de ser un adulto, un siervo de Dios, quien había también recibido a Cristo como su Salvador personal, el apóstol Pablo puede elogiar, puede encomiar la fe de su abuela y de su madre, y con la seguridad que esa misma fe genuina, no una fe fingida, habitaba también en Timoteo, como el resultado de una buena instrucción acerca de lo que es la palabra de Dios. Los padres tenemos esa responsabilidad delante del Señor. Los hijos no son nuestros, son de Dios. Es herencia de Dios, son los hijos, dice la palabra de Dios. Y nosotros somos administradores y nosotros tenemos que ser buenos instructores de nuestros hijos. Queremos ver a nuestros hijos crecer, ser personas de honor, personas honorables, personas útiles, en primer lugar a Dios, nuestro Salvador, y a la sociedad. Bueno, todo eso va a depender de la enseñanza, de la educación que a los hijos se les da. Instruirlos, disciplinarlos, eso es disciplinarlos, que ellos sepan los designios de Dios, que ellos sepan qué es lo que Dios pide de ellos, esto mismo que hemos estado leyendo, que Dios ordena a los hijos que honren a su padre y a su madre. Y tenemos en la palabra de Dios nosotros el ejemplo supremo en cuanto a la obediencia de los hijos. Este ejemplo supremo lo vemos en la persona de el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que tomó forma humana para venir a este mundo y dar su vida allí en la cruz. Él fue una persona obediente. Así dice la palabra de Dios, el Evangelio según Lucas, el capítulo 2, versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí vemos
la perfecta humanidad del Hijo de Dios. Y luego vemos la preocupación de este hijo hacia su madre. Cuando el Señor Jesús, Él muere en la cruz, ya por lo que vemos, José parece que ya había fallecido. Ya José no aparece en la escena, pero allí está su madre, está María. Y mire, el Señor estando en la cruz, dice en el capítulo 19 del Evangelio según Juan, versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que es el apóstol Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué maravilloso ejemplo tenemos en nuestro Salvador, el Señor Jesús. Él está en la cruz, entregando su vida, dando su vida allí, cual el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cual una víctima inocente. Él está sufriendo los terribles dolores de aquella crucifixión. ¿Y de quién está preocupado? De su madre. Y su madre va a quedar desamparada, y él encomienda el cuidado de su madre a este discípulo amado por él, a Juan el Bautista. A Juan el joven discípulo que está allí presente en la escena de la cruz. Allí él encomienda el cuidado de su madre al apóstol Juan, y a su madre, por supuesto, encomienda que ella viva y entiende muy bien el mensaje Juan, y enseguida lleva a María, la madre de Jesús, a su casa. Qué maravilloso ejemplo. Así pues tenemos un ejemplo muy grandioso para que nosotros podamos imitar en el hecho de que la preocupación por el padre y por la madre, honrándolo sin dejar de preocuparse de ello en ningún momento. Así, los padres deben criar a los hijos en disciplina, vale decir, en instrucción. Luego viene la amonestación, y esta amonestación tiene que ver cuando el hijo o la hija está desviándose de la verdad, del camino correcto. Entonces el padre debe llamar la atención, debe llamar a corregir aquella actitud. Lamentablemente a veces se ven ejemplos muy tremendos, muy terribles en algunos padres o en alguna madre. Un niño, a veces en su inocencia, toma algo que no le pertenece y lo lleva a su casa. Y el padre o la madre, en forma equivocada, le apoya en esa acción. ¿Cuál debiera ser la actitud? Bueno, inmediatamente enviar a ese niño o a esa niña que todavía no tiene claridad de lo que está haciendo, a devolver aquello que ha tomado equivocado y que sienta que realmente ha hecho algo malo, enseñarle que eso es malo y no apoyar la maldad. ¿Por qué? Porque luego ese niño ya no va a tomar una cosa que no es de muy poco valor, sino va a ir creciendo, va a ir aumentando el deseo de llevar y apoderarse cosas que tienen mucho más valor, y así va a llegar a una edad adulta, lamentablemente siendo un delincuente o una delincuente que va a delinquir en contra de la sociedad. ¿Por qué? Porque el padre o la madre no tuvo la capacidad de instruirla, de llamarle la atención, de amonestarlo a que él o ella cambie su actitud. Bueno, vamos a escuchar un himno, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a continuar con el análisis de este capítulo.
Dios le envió, se llama Cristo, Él vino a amar y a perdonar, su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba es que Él vive ya, porque Él vive. Espero el mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Entonces yo el río cruzaré, pues mi Señor es siempre fiel. Él cambiará mi llanto en gozo, pues su promesa sigue en pie. Él volverá, porque Él vive. Espero el mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor, porque Él vive. Espero el mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Vale la pena el vivir con el Señor. Finalmente, lo que los padres deben hacer por los hijos principalmente es presentarlos en oración delante del trono de la gracia. Orar por ellos, porque
es Dios el único que puede cambiar el corazón del ser humano. No se deben olvidar que ellos son personas y que también ellos necesitan respeto y necesitan consideración. Así los padres pueden orar por sus hijos y dar buen ejemplo, y así el Señor les va a bendecir, les va a honrar con que sus hijos también sean personas de provecho en la vida. Bueno, ahora en el versículo 5 hay un cambio. Ahora está dirigido a los siervos o a los esclavos en ese tiempo. Hoy día esto lo trasladamos al obrero, al trabajador. Habían algunos que, habiendo escuchado el Evangelio de Cristo, algunos siervos, ellos en su condición de esclavos, ellos habían oído que el Señor Jesús les amó de tal manera que vino desde el cielo, dejando las glorias magníficas que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, y vino para morir en la cruz porque les amó a ellos. Dios ama a cada ser humano, no importa su condición social. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todas las personas sean salvas, sean ricos, sean pobres, sean rubios, morenos, intelectuales, ignorantes. Todos, Dios ama a todos los seres humanos por igual, y Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La forma de obtener la salvación, el perdón de los pecados, es confiando en la muerte de Cristo en la cruz para el perdón de sus pecados, porque Dios solamente es la única obra que va a aceptar para que el hombre o la mujer sea salvo. Nadie es salvo por hacer algún esfuerzo humano, porque no hay esfuerzo humano que valga delante de Dios. Así, estos hombres, estas personas que estaban en esclavitud en cuanto a la situación política, ellos habían escuchado este mensaje, habían recibido a Cristo como su Salvador personal, y ellos ahora eran libres de la condenación del pecado, eran libres de la muerte eterna. Y ahora, como siervos, como hijos de Dios, ellos tenían un deber. Y este deber como hijos de Dios era el de obedecer a los patrones, y obedecer con temor y temblor, con sencillez de corazón. Obedecer como ellos obedecen la palabra de Cristo, como ellos obedecen a Cristo. Así ellos debieran ser obedientes. Y tampoco aquí hay alguna condición de que siempre y cuando los amos sean buenos, los patrones sean buenos, sean amables. No, el creyente, el trabajador, debe obedecer a su amo cualquiera sea la actitud de éste, porque de esta manera él está mostrando, el creyente está mostrando su vida cambiada, transformada, la paz, la tranquilidad que hay en su corazón, e incluso está mostrando el amor, el aprecio que él siente por ese ser humano que él también necesita el ser transformado por la gracia de Dios. Y en muchos casos se han dado también en que patrones muy severos, muy mala clase, al ver la actitud de sus trabajadores humildes, tranquilos, pacientes, no devolviendo mal por mal, sino devolviendo bien por mal, no devolviendo maldición por maldición, sino bendiciendo, ellos han sido quebrantados y también han sido humillados delante del Señor y han llegado a obtener la salvación de sus almas. Así, en este caso es ese el deseo del Señor, que los siervos sean personas tranquilas, personas obedientes, que
trabajen no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. ¿Qué es lo que es esto? Hay una costumbre muy marcada en el mundo laboral, especialmente lo que nosotros conocemos acá en nuestra zona o en Chile, que mientras el supervisor está presente, el trabajador trata de hacer las cosas bien, pero cuando el supervisor se aleja, entonces ya la cosa cambia, ya no hay la misma dedicación e incluso algunos dejan de trabajar. Pero esto no debe ser la actitud de ningún trabajador creyente. Ningún trabajador salvado por Cristo debe tener esa actitud, sino al contrario, esté presente o no esté presente el jefe, el supervisor, el trabajador debe hacer su trabajo de la mejor forma y pensar que él lo está haciendo como para el Señor, porque ciertamente el hombre no le está viendo, pero el ojo de Dios está continuamente observándolo, porque no podemos escondernos de Dios en ningún lugar, en ninguna parte. Así, por eso dice, no como sirviendo al ojo, o sea, no trabajar cuando lo están mirando solamente, sino haciendo un trabajo con honradez, no como para agradar al patrón, a los hombres, sino más bien pensando en que debe él agradar a Dios, como siervo o como trabajador o como esclavo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en este caso para el trabajador y su faena que tiene que realizar? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Lamentablemente en nuestros tiempos, en aquellos tiempos, la esclavitud era muy severa y había mucha injusticia, mucho maltrato para con los siervos, con los esclavos. Pero no obstante, el Señor deja esta instrucción con los suyos. Hoy día ocurre algo similar también porque las leyes han cambiado mucho, las leyes laborales, y los patrones se aprovechan de estas leyes para exigir y para estrujar, como decimos nosotros, al trabajador. Pero en el caso del trabajador creyente debe ser un ejemplo en ese sentido, en el sentido de hacer su trabajo bien, siempre con buena voluntad, haciéndolo como para el Señor que le está mirando y no para conformar y no para agradar al hombre. ¿Por qué? Porque el creyente sabe que el bien que va a hacer, también ese bien va a recibir del Señor. Y esto, por supuesto, es independiente de su condición como trabajador, ya sea que sea libre o sea esclavo, para el Señor va a recibir el mismo premio. Dice también esto, lo ratifica en la carta a los Colosenses, también se ratifica esta ordenanza en el capítulo 3, de los versículos 22 al 25. Dice acá: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es la instrucción para el trabajador cristiano, para el trabajador creyente, de parte de Dios. Y también está, por supuesto, Dios no deja de lado la instrucción para aquellos que son jefes, aquellos que son amos,
y son hijos de Dios. También a ellos Dios les deja y les da las instrucciones necesarias. Vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Obviamente, aquí los amos o los patrones, como ellos tienen el poder económico, entonces amenazan a sus trabajadores con el despido, con castigos, con disminución de salario, etc. Y eso un jefe, un patrón creyente jamás debe hacerlo. Él debe hacer lo que es justo delante de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Y haciendo esto, siendo justo con sus trabajadores, obviamente va a dar un excelente testimonio delante de los hombres. Tenemos nosotros ejemplos en las escrituras de hombres, de hacendados, que realmente ellos trataban muy bien a sus trabajadores y por supuesto recibían de vuelta ese mismo cariño, ese mismo aprecio y ese mismo buen trato, porque las relaciones humanas tienen como objetivo o la premisa es que de tratar a otro ser humano como ser humano, y la palabra de Dios nos enseña, y el Señor lo enseñó en el Sermón del Monte, que el hombre no debe hacer con otros lo que él no quiera que los otros hagan con él. Vale decir, si el siervo trabaja honradamente, si el siervo trabaja con buena voluntad, el amo también debe devolver de ese mismo modo la buena voluntad y el buen trato para con aquel que es su trabajador, especialmente aquellos que son los hijos de Dios. Así, hay instrucciones en este capítulo para todos, para que en armonía podamos dar buen testimonio mientras estamos en este mundo. Amigo, pero si usted no tiene a Cristo como su Salvador personal, el Señor quiere que ahora mismo, ojalá, venga a Él y le reciba y, por supuesto, asegure su futuro, el futuro de su alma, por toda la eternidad. Y esto lo puede hacer solamente creyendo en el Señor Jesucristo y recibiéndole como su único y personal Salvador. Vamos a escuchar otro himno antes de terminar el programa. Bueno, parece que todavía no cerramos. Aquí en el versículo 9, donde estábamos terminando de comentar, se habla de que el Dios, el Señor de ellos y el Señor de los amos y de los trabajadores está en el cielo. Ahora estoy. Ya, hay también un versículo que dice: cuando veas injusticia en la ciudad, recuerda que sobre el alto está uno más alto, y uno más alto aún está sobre ellos. Bueno, ahora vamos a ir a la pausa. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar.
pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, donde incomparable, inagotable, mi alma juega y en su ser calmar. Don precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder, al corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable, inagotable, mi alma juega y en su ser calmar. Tan precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecado, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Al finalizar, quiero desearles que tengan un hermoso fin de semana, que el Señor les bendiga, y quiero invitarles también, si no se congrega en algún lugar, que nos acompañen Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Usted será muy bienvenido. Así deseamos que el Señor les ayude a entender el mensaje y que realmente usted pueda asegurar el futuro de su alma a través de la persona de Cristo. Que el Señor les bendiga, y si Él lo permite, el próximo jueves nuevamente estaremos juntos para seguir analizando el mensaje del Evangelio. Su